Si vas a Bien. grabar ya, me quito las gafas. Bien, pues bueno, yo le voy a pasar la palabra a José Antonio Avilés. José Antonio Avilés es muy aficionado al teatro, ha sido el director del Teatro Villa de Molina y del Festival de Teatro hasta el año pasado, así que es protagonista, o ha sido protagonista de este festival. Y una vez que se ha jubilado, pues sigue colaborando con el festival y con el teatro. Y una de las colaboraciones que va a ser moderar este seminario. Así es que yo me callo, me pongo en silencio y le dejo la palabra a José Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar dando una pequeña explicación sobre la biografía de Juan Carlos. Juan Carlos nació en Montilla, Córdoba, y desde el año 1992 compagina su trabajo de actor y presentador con la escritura de guiones televisivos. En buena parte de estos guiones seguro que os suenan ahora cuando los vaya diciendo: Farmacia de Guardia, Pepa y Pepe, Colegio Mayor, Más que Amigos, Manos a la Obra, Ellas son así, A las 11 en casa o Adolfo Suárez el presidente. También cinematográfico, con El Calentito, Retorno a Ansala, Bon Appetit, Las heridas del viento y El inconveniente, y textos teatrales, que es la parte que a nosotros más nos interesa ahora mismo. Su primera obra, Esta noche no estoy para nadie, fue estrenada en 1997. Desde entonces se han representado en España 13 obras más suyas: Las heridas del viento, Humo, Arizona, que estuvo incluida en la programación fue la 47 edición del Festival de Teatro, 100 metros cuadrados, El manual de la buena esposa, El príncipe de Maquiavelo, Iba en serio, La correspondencia personal de Federico García Lorca, Sensible, Grandes éxitos, La isla y Desmontando a Séneca, que tras su aplazamiento tendremos ocasión de ver en la programación del primer semestre de 2021. También ha adaptado obras de otros autores, como Ocasiones especiales de Bernard Slade, Al final de la carretera de Willy Russell, El Windermere Blues de Oscar Wilde, Juntos de Fabio Marra y El insólito caso de Martin Piché de Jacques Mougenot. Sus obras se han representado en Alemania, Suiza, Perú, Chile, Puerto Rico, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, México, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Australia, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Portugal e Italia. Un montón, y han sido traducidas a 9 idiomas. Como director teatral ha puesto en escena todas sus obras que he citado antes, salvo El manual de la buena esposa. Asimismo ha dirigido 3 de los textos que ha versionado y 9 obras más de otros autores, de los que destacamos Muñeca de porcelana de David Mamet, con José Sacristán, que tuvimos ocasión de ver hace un par de años en el Teatro Villa de Molina. Entre otros galardones, ha obtenido el Premio Ciudad de Alcorcón 1998 por Esta noche no estoy para nadie, el Premio Teatro del CAE 2005 por Humo, la mención de honor del Lope de Vega del Teatro 2006 por Arizona, el Premio Lope de Vega de Teatro 2013 por Shakespeare nunca estuvo aquí, el Premio El Público de Canal Sur 2015, el Premio de la Crítica de Andalucía 2015 también, el Premio Antero Guardia de Úbeda 2015, el Premio de Teatro Andaluz Mejor Autoría 2015, el Premio Especial del Festival de Teatro de San Javier, otros vecinos, 2015, o el Premio a Mejor Adaptación Teatral en los Premios Lorca 2018 por La correspondencia personal de Federico García Lorca. Fue nominado al Goya 2009 en la categoría de Mejor Guión Original por Retorno a Ansala, y Bon Appetit ganó la Biznaga de Plata al Mejor Guión en el Festival de Málaga Cine Español 2010. Asimismo, en el 2010 fue galardonado en Nueva York con el Premio Ola, otorgado por la Asociación de Actores Latinos como Mejor Director por el Pez Gordo, y en el 2011 fue nominado a los Premios ACE, Asociación de Críticos del Entretenimiento de Nueva York, como director por el Pez Gordo. Por su primera película como director, Las heridas del viento, tuvo el premio al Mejor Director Andaluz en el Festival de Cine de Huelva 2017 y el premio a SECAN a Mejor Director Nobel 2018. O sea, como veis, ha trabajado, digamos, en la televisión, en el teatro, en el cine. Dentro del teatro ha sido actor, ha sido autor, director, en fin, digamos una cosa bastante completita. Ahora ya Juan Carlos nos va
a ir hablando del proceso de creación de la isla, que es muy interesante. Juan Carlos, cuando tú Ya, quieras. ¿me escucháis bien? Todos hoy me veis bien. Me voy a poner las gafas porque, aunque me pueda la coquetería, me gusta veros un poco las caras, ya que no os puedo escuchar, que estéis en silencio. Como os decía, yo preferiría que esto no se convirtiese en un monólogo, sino que podamos ir comentando cosas, o una pequeña presentación de la porque, bueno, muchas gracias por todo lo que has dicho de mí. Me doy cuenta de lo mayor que soy cuando, madre mía, te cuentan todas estas cosas que has hecho. Echas un poquito la vista atrás y te das cuenta que de todo hace ya más de 20 años. O sea que, madre mía. Bueno, estoy encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por compartir conmigo vuestro tiempo. Que, bueno, cuando Desmontando a Séneca llegue a Molina de Segura año que viene y alguno lo veáis, ahí hablamos del libro de la brevedad de la vida y que lo más importante que tiene el ser humano es el tiempo. Así que os agradezco muchísimo que decidáis esta tarde estar aquí charlando conmigo y entre vosotros también, espero, y comentando cosas sobre los procesos creativos y los creadores. También muchísimas gracias a Molina de Segura porque hacéis un festival estupendo, he tenido la suerte de ir muchas veces, sigo yendo y la isla estará allí también el jueves, ¿no? Creo que es cuando se... ¿Es el jueves? Que no te escucho. ¿Cómo estás con el... Mañana por la tarde. Mañana por la tarde estará en Molina de Segura. Ojalá que lo podáis ver. Comentábamos estos días charlando antes de este encuentro que quizá hubiera sido interesante que hubierais visto la isla y luego hubiéramos comentado los procesos, porque surgen otra serie de preguntas, ¿no? Y otra serie de reflexiones o de críticas o de comentarios. Bueno, yo así también es curioso porque os cuento cómo lo que yo intentaba hacer con esta obra, lo que hemos intentado hacer de hecho todo el equipo creativo, y luego vosotros lo veréis y diréis, pues mira, nada de lo que intentaba lo ha conseguido, o mira, sí, esto que explicó, tal. A lo mejor os hago un spoiler, eso es lo malo de estar en un encuentro con el autor y director, puede que alguna línea de la función del argumento, quiero decir, se me escape, pero bueno, borráis y vais, mañana los que vais al teatro vais lo más vírgenes que se pueda. Así que nada, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar con vosotros. Acabo de pasar por una faringitis y tengo la voz un poco tocada. Espero que me escuchéis bien. Un poquito ronco, tengo aquí un poco de agua, así que iré bebiendo de vez en cuando. Es muy difícil, yo no sé, hablar de un proceso creativo es muy difícil o es muy simple. Verdaderamente, los que hacemos teatro, porque yo no considero que escriba literatura, yo no me considero autor, no me considero novelista, no me considero escritor, me considero dramaturgo, pero un dramaturgo además con una clara vocación de escenario. Yo cuando escribo pensando en la puesta en escena. Para mí no me conformaría de ninguna manera, bueno, a veces hay que conformarse si no puedes estrenar, pero quiero decir que mi objetivo último, en cualquier caso, es el escenario, es el contacto con actores, con iluminadores, escenógrafos, figuristas, técnicos y, por supuesto, con el público. Para mí se produce la comunicación que yo estoy buscando, esa creación, ese proceso creativo termina cuando el público está ahí presente, es cuando realmente culmina, para lo cual necesitas cómplices. Antes comentábamos, antes de que os incluyerais, que en este caso de la isla, que es un poco lo que va a articular la charla, aunque podamos hablar a nivel más general, en la isla mis grandes cómplices han sido Histrión Teatro. Histrión Teatro es una compañía granadina, Gemma Matarranz, que es la cara, la actriz que veis en el escenario, y Nines Carrascal, que es la productora, aunque las dos también, Nines nunca actúa, pero Gemma también está en la parte de muchas veces de producción. Ellas dos son una compañía, como digo, de dos mujeres increíbles que tuve la suerte de conocer hace ya años. Yo conocía su trabajo. Ellas habían visto Arizona, un texto que yo escribí hace ya bastantes años. Habían visto el montaje que yo dirigí en el 2009 y queríamos trabajar juntos en algún proyecto. De esas ganas surgió de nuevo la puesta en escena de un nuevo montaje de Arizona, que estuvo en Molina de Segura hace unos años. Ese fue nuestro primer proceso creativo, un proceso creativo que ya venía marcado porque esa obra yo ya la había escrito, no pensando en ellas, porque no las conocía, y que yo había dirigido
con otros actores. Con lo cual nos quedaron ganas de hacer un segundo proceso creativo. El segundo proceso creativo fue la correspondencia personal de Federico García Lorca, que es un espectáculo que hicimos tomando como génesis la correspondencia personal de Lorca, todo ese material enorme que hay ahí, humano, poético, personal, de su correspondencia. Construimos un espectáculo, pero todo tomado de las cartas de Lorca o textos de Lorca, su poética, incluso sus textos teatrales o sus conferencias. Ese fue nuestro segundo proceso creativo. Entonces, Gemma, Nines y yo nos sentamos y dijimos, bueno, creo que después de haber hecho un texto como Arizona, que ya estaba estrenado, aunque era mío, después de haber hecho un texto de Lorca, aunque yo lo haya hecho la dramaturgia, creo que nos toca el viaje, el proceso creativo de escribir un texto especialmente para vosotras. Y ese fue el punto de partida de todo este viaje que espero que podáis disfrutar mañana. Lógicamente, al haber trabajado con ellas en 2 espectáculos anteriores, yo ya tenía información. Aparte de lo que habían hecho conmigo, ellas son una compañía las que ha dirigido Daniel Veronese en 2 ocasiones, otros directores. Ellas siempre tienen un teatro muy comprometido, un teatro muy social, un teatro muy, bueno, político, todo es político, pero sí de luego con un claro compromiso social, con una clara dirección. Yo tenía claro que este proceso creativo y esta creación que iba a hacer para ellas debía estar encaminado en algún asunto que cuanto menos fuera comprometido, cuanto menos hablarse de algo, de un asunto que a mí desde luego me tocara en algún lugar, pero que también a ellas, como una compañía con unos mimbres y con una trayectoria tan enorme, pudiese entrar dentro de ese entramado. Ahí quedó esa primera conversación, ¿no? En un proceso creativo te pueden pasar varias cosas, que te hagan un encargo y te den ya unas coordenadas más claras. Desde luego, cuando soy director de textos ajenos, evidentemente el texto ya está ahí. El proceso creativo como director comienza en un lugar en que ya está el texto. En este caso, el proceso creativo era total, era arrancar, sí, desde el encargo de queremos trabajar contigo. Es más, vamos a presentar una ayuda a la Junta de Andalucía y tenemos que poner una fecha de estreno, con lo cual ya había un compromiso en el tiempo, cosa que a mí me angustia y me ayuda, o sea, esa mezcla de sensaciones, pero para mí tener un plazo también es algo concreto. Es como que sabes que vas a un lugar, no, porque la inspiración es vaga y en cambio el trabajo sí que es concreto y saber que tiene que llegar a una fecha. Por lo tanto, tenía que encontrar en un periodo más o menos corto de tiempo un tema que a mí me interesase. Y me reuní en Montilla, yo soy cordobés, soy de Montilla, un pueblo cerquita de Córdoba. Allí me junté con mis primos y una de mis primas trabaja con niños con discapacidades diferentes. Ella es educadora, trabaja en un centro con niños con discapacidad. Entonces, mi sobrino, por otro lado, también tiene una discapacidad mental bastante grande. El mundo de la discapacidad estaba cerca de mi realidad, por una razón u otra. Hablando con mi prima, me señalaba que en estos niños que tienen cierto tipo de discapacidad, autismo hasta otras más muy diferentes, en muchos de ellos había lo que se llama una isla de conocimiento. Que ellos tenían, quizá algunos de ellos, igual que tenían incapacidad para comunicarse de algunos temas o de alguna manera, muchos de ellos tenían en cambio islas en las cuales eran especialmente hábiles. A lo mejor alguno con los números, otro con los idiomas, otro con la música. A mí aquel término, la isla, no sé, es una estupidez, pero es una cosa que me tocó en algún lugar que tiene que ver con la creatividad. Ya había un algo, para mí había un interés por un personaje, un tipo de personaje en el mundo de la discapacidad o de la capacidad, bueno, ahí estamos todos, y había un título que se instaló en mi mente desde el primer momento, que fue La Isla. Por otro lado, yo llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con textos de Séneca, cosa que hice después en el espectáculo Desmontando a Séneca, pero había una frase de Séneca que yo había leído y había apuntado y había subrayado, ¿no?
y es que no tengamos, la frase de Séneca, de un aforismo de Séneca, dice que no tengamos miedo al dolor porque o podrá con nosotros o pasará. Esa frase también estaba instalada en el lugar en el que se instalan las ideas, ¿no?, de los procesos creativos. Empecé a darle forma, también tenía una circunstancia clara e importante en este caso, es que Gemma Matarranz tenía que estar en el espectáculo. Ella es la mitad de histrión, ella es actriz, y yo escribiera lo que escribiera, necesitaba un personaje que se adaptase a sus circunstancias. Ella es una mujer, tiene una edad determinada, unas características. Eso también estaba instalado dentro de mi proceso creativo y eso me colocaba ya en un determinado lugar. Con esa frase de Séneca en la cartera, en los hombros, y la isla como título, empecé a darle vueltas al tema del dolor. ¿Qué es el dolor en nuestras vidas? ¿Que estamos preparados verdaderamente para sufrir? ¿Somos capaces de aguantar cualquier cosa en la vida? Yo he tenido a mis padres enfermos y les he querido más que a nada en el mundo, pero cuando yo veía a mi madre en el hospital sufriendo tanto, yo sí pensaba, ojalá que se marche ya, no quiero que sufra. Todas esas vivencias que uno va teniendo se van conectando. Al final, la creación es una conexión de propósitos y sentimientos. Esas ideas empezaron a conectar y de repente empecé a pensar si la sociedad realmente nos deja a veces expresar lo que podemos llegar a sentir cuando no podemos más, cuando hay una situación que nos ha llevado al infierno en vida. O sea, puede uno desear la muerte de un ser, puede convertirse la vida de uno mismo en un infierno, puede que el dolor sea tan insoportable que ya no, que quieres terminar con él. Por otro lado, es algo muy humano el querer terminar de una vez con el dolor. Bueno, todo eso estaba en el batiburrillo de ideas hasta que me surgió la historia de una pareja esperando en la sala de un hospital. Esto os lo cuento, pero mañana tenéis que olvidarlo, porque cuando empecéis a ver la función no sabréis, bueno, vosotros sí, porque ya os lo he contado, pero el público no sabe nada. O sea, yo, digamos que en la isla, un poco de mis tretas de dramaturgo han sido ir dando la información con cuentagotas. Tú vas viendo que hay dos mujeres en un espacio y poco a poco vas conociendo las circunstancias, cuál es el espacio en sí, quiénes son estas mujeres, qué relación les une, qué hacen allí. Todo eso va en un goteo cayendo sobre el espectador. Eso os lo habéis perdido, pero bueno. También espero que lo podáis disfrutar de otra manera, quizá mañana cuando vayáis al teatro, si podéis ir. Tenía hasta entonces la historia de esta pareja. No sabía si iba a ser una mujer y un hombre. De hecho, empecé a trabajar con la idea de que fuera una mujer y un hombre. Lo que pasa es que esta pareja, con este hijo con una discapacidad, por un momento la historia se giró. A mí no me interesaba ya mostrar en escena a una persona, un niño, una niña, una persona con una discapacidad, sino mostrar la gente que vive, podemos decir que sufre o que disfruta, depende, hay 1000 momentos diferentes, ¿no? Pero en cualquier caso la gente que comparte esa discapacidad con el discapacitado, en este caso sus padres. Me vais a perdonar, pero hay padres y hay madres, pero yo creo que hay un vínculo genético con las madres que es mi opinión, súper personal, que es superior al vínculo paternal. Quiero decir, el hecho de que las mujeres podáis engendrar un ser en vuestra vientre 9 meses, hay algo ahí absolutamente, una conexión desde mi punto de vista subjetivo, absolutamente irreemplazable e irremediable. Entonces, tuve la necesidad en este proceso creativo que fueran dos madres, fueran dos mujeres, una pareja, dos mujeres. Las dos pueden ser madres, las dos pueden crear a un nuevo ser. En este caso ha sido una de ellas. Y ese niño que ha nacido con una discapacidad. Estoy contando un rollo largo, pero ya voy llegando al final del proceso. Aquí fue surgiendo el argumento de la función, estas dos mujeres enfrentadas a su dolor, al dolor de una vida que se ha convertido en un infierno, y cómo una de ellas
en este caso la madre biológica de este niño, no puede soportar más ese dolor y aprovechando la circunstancia de que el niño ha tenido un accidente, ese niño ha tenido un accidente, estaban en casa y le ha sucedido algo, está en el hospital porque le están operando a vida o muerte, esta madre desea la muerte de su hijo. Hasta ahí os puedo contar el punto al que se enfrenta el personaje, que en este caso interpreta Gemma Matarranz, que es la mujer con más edad de la pareja, una pareja con una diferencia de edad importante. Una ya no puede ser madre, lo fue, la otra sí puede ser madre todavía. Todos esos elementos se fueron juntando para ir creando esta historia. Y bueno, estos eran mis propósitos. Yo me puse a escribir el texto. Mi texto transcurría íntegramente en el hospital. Era una sala de espera y esta pareja están en la sala de espera esperando la noticia de si su hijo sobrevive o no a una operación que le están haciendo y una comparte con la otra las ganas de que su hijo muera. Este es el argumento, el comienzo del argumento del texto. Esto fue Juan Carlos autor. Yo lo escribí, lo compartí con ellas, buscamos a la actriz que interpreta el otro personaje, Marta Mejías, que es una actriz maravillosa también. Empezamos con toda la producción, pero entonces Juan Carlos, director, porque sí que hay una dualidad y una especie de esquizofrenia bipolar rara, empezó a plantearse cómo llevar a escena ese texto. Y la verdad que fue un proceso muy doloroso. De hecho, se acercaba la fecha de arranque de ensayos y yo no terminaba de encontrar la manera de enfocar lo que yo mismo había escrito. Era tan doloroso, era tan perturbador, era tan intenso todo lo que vivían, que de momento me sentí como incapacitado como director para dirigirlo. Y ahí surgió la chispa, pero 2 días antes de empezar a ensayar dije, bueno, si yo como director me siento incapaz de dirigir este texto, ¿por qué no son 2 actrices las que están en escena? El director no ha ido al ensayo hoy, o sea, yo no he ido al ensayo hoy, ellas 2 tienen que seguir ensayando la isla. Ahí surgió esta nueva línea dramática en el espectáculo, que es la que tiene que ver con Gemma Matarranz y Marta Mejías, que en el escenario interpretan a 2 actrices que a su vez interpretan la isla. Ya os he destripado toda la obra, ya de momento. Pero esos son, digamos, los niveles que tiene de lectura el espectáculo. Es bastante claro cuando lo veáis. Al principio puede ser un poco chocante qué están haciendo o qué está pasando, pero creo que es uno de los códigos y generalmente el público suele enterarse al menos de lo que está pasando. Ya conectar o no con las emociones es muy, muy subjetivo, pero sí que la información que yo como autor y luego como director quería dar, creo que está ahí colocada. Claro, en este proceso creativo tuve la suerte inmensa de contar con 2 actrices que son, como dicen los americanos, bigger than life, son increíbles. O sea, son 2 actrices que podían entrar y salir de los personajes así. Y eso era muy complejo. Pasaban de un momento de intensidad en el cual sus personajes en el hospital estaban llorando a decir, un momento, corta, es que esto no... Eso también me parecía muy interesante porque es como la vida, ¿no? Que en realidad estás en un momento normal y el dolor llega, o estás en un momento de profundo dolor y te ríes. Creo que había algo ahí que le aportaba a la función lo que yo como dramaturgo quizá no había conseguido del todo sacar, ¿no? Y además le daba una especie de aire, de sensación de respiración a todo el espectáculo, ¿no? Comenzamos a ensayar y la verdad que fue un proceso ya como autor y como director, porque según iba trabajando con ellas, se me ocurrían cosas para el texto de la isla, por supuesto las intervenciones nuevas que tenían que ver con la realidad del ensayo también fueron surgiendo, fui pudiendo modificar. Esta es la parte buena de dirigir tus textos, que tienes una libertad, una angustia mayor y una libertad mayor para modificar y para cambiar, ¿no? Y ensayamos los 35 días de rigor y estrenamos en Granada, en el Teatro Alhambra. Y la verdad que desde que estrenamos fue un proceso muy enriquecedor, porque es una función que creo que deja algo al público. A mí me ha gustado mucho cuando hemos hecho algún encuentro con el público después de ver la función, porque la gente que se queda, la gente que se ha ido, lógicamente no quería o no podía o no le interesaba, no lo sé. Pero la gente que se ha quedado al debate siempre ha sido muy, muy revelador
porque creo que hemos intentado además en el espectáculo no dar un componente moral a la historia, sino dejar que el público sea el que juzgue, o no ni siquiera el que juzgue, el que incorpore ese dolor en su propia vida y lo pueda relacionar con decisiones tomadas o no, conversaciones mantenidas o no, confesiones hechas o no, que somos capaces de confesar o no, que hemos sentido a veces, ¿no? Y ha dado lugar a debates muy interesantes, ¿no? Pues hasta aquí os puedo contar. Yo creo que preferiría, si os parece, que podamos abrir la charla y si queréis preguntar algo o aportar o comentar o contarme también cosas vosotros, será muy interesante. ¿Te parece que ponga el teaser del espectáculo? Sí, fenomenal. Si queréis, vemos un pequeño teaser para que veáis al menos la estética y quiénes son ellas, de las que os hablo, Gemma Materranz y Marta Mejías. ¿No se oye? ¿No lo oís, no? Creo que no se oye. Juan Francisco, no se oye bien, no se escucha. Ahora sí, si quieres lo ponemos desde el comienzo. A ver si ahora... Ahí. No, no tiene sonido. Algo no va bien. Bueno, dejemos las imágenes si queréis. Tienes tu micro apagado. No sé si quizás tiene algo que ver con ¿El que mío? tiene el micro todo apagado. Ah, no. Juan Francisco tiene el micro apagado. Sí, Sao, Juan Francisco Sao, tiene tienes el... que... Sí, está. Sao, No, no se oye. ¿Se oye ahora? A ver, aquí sí, pero ¿sí lo oís? vídeo no. Seguimos igual, Sao. No lo oímos. Pero bueno, si quieres déjalo para que al menos lo vean. Es un minuto nada más. Perdón, creo que es abajo donde pone silenciar. Hay un apartado que pone dejar el audio de la computadora. Seguramente sea eso, para que no entre el micrófono sino el audio de la computadora. A ver si es ahí. Menos mal, Erika, que alguien sabe No algo puedo, porque no sé yo cómo soy hacerlo. un inútil a esto. Donde el micrófono, si le das a la flechita justo Sí, arriba en la esquina derecha, hay un desplegable y te pone en la segunda opción, empezando por abajo, dejar el audio de la computadora. vale. No.
No lo escucháis, ¿no? Bueno, si queréis os hago la voz en off, os puedo poner las voces de ellas. Es una pena que no las escuchéis, tienen unas voces maravillosas las dos, la verdad. Claro, dice Raúl que están en la web el teaser y el tráiler, que lo podéis ver si queréis, con sonido, quienes no podáis ir mañana. También otra opción es posible compartirlo directamente desde la web. Igual ahí sí que se oye. Si es Bueno, posible que sea como el queráis, problema del archivo si directamente. queréis, para no enredarnos aquí, continuamos la charla. No os habéis visto la imagen, ¿no? No escucháis sus palabras, pero para que vierais un poquito la cara de estas dos mujeres. Ella es Marta Mejías, la más joven de la pareja. Ella es policía. Y Gemma Matarranz, que era maestra, la que dejó sus clases para dedicarse únicamente a cuidar de su hijo. Es la historia de un dolor y también la historia de la ruptura de una pareja. O sea, hay una pareja en crisis y cómo ese dolor también articula esa separación o esa sensación de asfixia, ¿no? Que trabajamos con esa metáfora, ¿no? Siempre del agua, de estar debajo del agua, no poder respirar, de haber dejado de nadar, querer salir del agua, querer llegar a la orilla. Y el espacio, siempre trabajamos en los teatros, dejamos el espacio vacío, con muy pocos elementos, para marcar ese ensayo. De lunes a viernes, por las mañanas a las 10. Bueno, pues al menos lo habéis visto un poco, no habéis podido escucharlo. Muy bien. Pues si vais mañana al teatro, a verlo. Si queréis, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Os parece, Avilés, si pasamos, y Juan Francisco, pasamos a Sí, comentar? como tú quieras, Juan Carlos. Yo creo que sí, por no seguir yo aquí dando la chapa todo el rato con mi proceso creativo, y creo que es mejor si tenéis alguna pregunta. A ver quién. Bueno, Hola. Sí, tengo aquí tres. Un momento, vamos a empezar con Rocío. Se me está amontonando el trabajo. Rocío. Hola, Rocío. Hola. Mira, pues yo lo que quería preguntarte es un poco más sobre las dos facetas que has comentado, de por un lado de dramaturgo y otra de director, ¿no? Y cómo un mismo texto visto desde distintas perspectivas pues puede cambiar. Yo, desde la perspectiva de directora, siempre está el gran dilema de hasta qué punto puede o no modificar o alterar el texto de un dramaturgo. Tú, que cumples los dos roles, te encuentras, bueno, ya empezaba antes a comentarnos un poquito que a veces te ves con esa realidad. ¿Hasta qué punto como director necesitas o te enfrentas a tener que modificar de forma sustancial lo que has hecho como dramaturgo? Que esto es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿no? Es que al final es muy difícil contestar a eso. Creo que cada director y cada autor somos diferentes. Yo cuando empecé mi carrera de dramaturgo me daba mucha rabia que me cambiasen las cosas. Yo no dirigía entonces, escribía, yo no empecé a dirigir hasta bastante más tarde, y no me gustaba que me cambiasen. No, y eso que había sido actor y conocía la realidad de un escenario. Luego, cuando empecé a dirigir, es verdad que el texto es uno de los elementos del hecho teatral, pero no es el único. Es una mezcla de sensibilidades y de objetivos y de puntos de vista. Yo creo que al final un director es el que dirige, como su nombre indica, y el que le tiene que dar a todo ese material una dirección. ¿Qué pasa cuando tu objetivo choca
con una dramaturgia que va en otra dirección. Eso ya es complicado. Bueno, yo creo que ahí entraríamos en el mundo de las versiones, lo que es versionar un texto. Coger el texto de otra persona y hacer tu versión. Si estás dirigiendo un texto que no es una versión, creo que hay unos límites que los puede marcar tu propia manera de trabajar como director o el autor, que también te puede decir, yo de hecho a veces cuando he estrenado en otros países, a veces me han pedido el texto, a veces me han pedido derecho a hacer una versión, lo he autorizado o no, o luego me he encontrado en un viaje que he hecho con que han hecho una versión aunque no me hayan pedido permiso, ¿no? O muchas cosas. Yo ahora como director necesito entender el texto y poder manejarlo. Es verdad que esos límites son muy difíciles de precisar en cada proyecto. Yo, cuando el autor está vivo y tienes comunicación con él, yo siempre estoy pendiente del autor. Si tomo decisiones como director, tengo la necesidad de comentárselas. Yo he dirigido 4 textos de David Mamet, que por supuesto David Mamet no sabe ni quién soy yo, evidentemente, pero yo siempre a su agente en Nueva York, cuando hemos tomado una decisión, el autor de la versión, Bernabé Rico, o yo, hemos comunicado las cosas porque creo que el autor es el padre de esa criatura. Luego llegas tú a ser el nuevo padre que la coge y le da una forma. Pero yo sí creo en la libertad creativa del director pactada. Pactada a veces con tu propia conciencia. Yo creo que coger un texto que no tiene nada que ver, quizá un texto además que nunca se ha visto, porque es diferente hacer una dirección de Hamlet, que se ha visto tantas veces y la gente conoce el texto original, a presentar por primera vez un texto en un escenario, con lo cual nadie sabe cómo es ese texto. Por eso me hace mucha gracia a veces las críticas. Bueno, gracias. Me sorprende las críticas porque el texto, la dirección, dice, ¿cómo sabe esta persona cómo era el texto original, lo que yo he modificado, lo que no he modificado? Es complicado esos territorios. Pero sí, como director, creo que el director tiene que intervenir, tomar ciertas decisiones, pero no modificar quizá la esencia, desde luego, de un texto que firma otra persona. Insisto, cuando el autor está ahí, tu espectador número uno para mí siempre lo ha sido el autor. Cuando viene un ensayo, para mí es el primer espectador, el que quiero contentar, porque él fue el que creó ese universo. Y cuando he tenido la suerte, cuando he dirigido a Domingo Miras, en La monja Alférez, por ejemplo, o en Juntos, a Fabio Marra, ellos han estado, han venido, han visto los ensayos y si ellos estaban contentos, me parecía muy importante, porque soy autor. Ahora, cuando dirijo mis textos, es una locura porque me pongo en tela de juicio todo, me parece que todo está mal, quiero cambiarlo todo, es una especie de paranoia. La verdad es que dirigir textos ajenos me da cierta confianza, porque pienso, bueno, hay otra persona que lo ha escrito con talento, lo ha mandado, hay un productor que lo quiere hacer, que me ha llamado a mí, pues ya esto debe estar bien. Cuando es mi texto, considero que igual me he equivocado de cabo a rabo. No sé si te he contestado la pregunta o no. Sí, muchas gracias. José Antonio. Sí, buenas tardes. Hola, José Antonio. La verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que has contado, así de forma muy sintética, pero todo lo relativo al inicio del proceso, de tus condicionantes, de cuáles eran tus propósitos, de las cosas que de repente te han disparado el imaginario, ¿no? Y eso me parecía apasionante. También, pues todo como, o sea, me anda como muchas más ganas de verlo de las que ya tenía. Y también me parece que tocas un tema como, pues bastante, bueno, entiendo que son como tú has señalado varios temas, pero el tema de los cuidados de personas dependientes y quizá un poco la parte, no sé cómo llamarlo, pero bueno, quizá un poco la parte oscura, que a veces no se pone mucha luz, me da la impresión. Yo entiendo que todo este tema de la diversidad es un tema complejo y se aborda desde muchísimas perspectivas en escena, pero a veces he hecho en falta un poco en algunas propuestas que se arroje luz también un poco en esa oscuridad, digamos, de lo que supone, sobre todo estar a cargo de personas dependientes.
La pregunta que te quería hacer un poco también, un poco más enfocada en lo artístico, va un poco en la línea de lo que te ha preguntado Rocío, pero no era tanto, en este caso, saber un poco esa especie de esquizofrenia, ¿no? De tener que reinterpretarte a ti mismo cuando diriges, de alguna manera, sino como, sabiendo tú ya, al escribir la obra, que vas a dirigir la pieza, que vas a ser el director, y sabiendo que en la escena todos los materiales que entran en juego en igualdad de condiciones que el texto, en un momento determinado, ¿cómo puedes hacer esta disociación, ¿no? ¿O cómo te afecta la escritura? ¿O cómo te separas un poco de eso? Porque a mí, en este caso, también como dramaturgo y como director, yo es que soy incapaz como de ponerme a escribir sin tener en cuenta como el resto de elementos. Yo creo que Esa era un poco la pregunta. claro, cada experiencia es distinta, José Antonio, y tú me hablas, es que es muy complicado, sobre todo es un proceso para mí, desde luego el de la isla, y muchas veces muy doloroso, porque es todo muy subjetivo. En el fondo es que es muy subjetivo, es que lo que hacemos no es objetivo. Yo no trabajo en cooperativa en el sentido de que lo que los actores me dan a veces es tanto que necesito manejarlo y modifica mi trabajo, pero sí que creo claramente en la figura del director como la persona que debe llevar una dirección hacia un lugar en un espectáculo. Cuando estoy en un ensayo, primero está mi juicio, lo que yo pongo en tela de juicio del texto que he escrito. Luego está la realidad del actor. Yo he sido actor y para un actor lo fundamental son los porqués. Es una interrogación constante. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago lo otro? ¿Por qué siente? ¿Por qué no siente? Esos porqués a veces son generalmente muy enriquecedores porque te hacen plantearte quizá que esa pregunta tú no te la has hecho como dramaturgo. Ahora tienes la ocasión de planteártela de nuevo como director. Yo siempre les digo, dejadme que hable con el autor esta noche. Lo que no hago en el ensayo es precipitarme, porque el ensayo es un escenario caliente. Estás con las emociones, con lo que pasa ahí, con la sensación de que lo que ha pasado, wow, está genial, pero eso yo lo enfrío. Necesito enfriarlo. Pues yo soy muy llorón y me río mucho y me río y lloro y me emociono y lo compro todo, pero no. Creo que en ese proceso con el autor, que es uno mismo, intento no hacerlo en caliente. Intento como ver el ensayo, tomar mis notas, o lo grabas o lo tomas notas y te vas a casa y lo analizas. Entonces entra en escena el autor. Yo lo que no intento nunca es, y cuando lo he hecho está mal porque terminas como autor no teniendo el tiempo suficiente para meditarlo. Y creo que las cosas hay que meditarlas, porque en el fondo todas son válidas. Y es que no hay una sola manera de enfocar un espectáculo, una sola puerta que abrir, ni una sola manera de terminar una escena o de matizar un personaje. Y cuando trabajas con actores muy buenos, pues todo lo que te dan es muy bueno y te sientes un poco abrumado. Entonces, esa bipolaridad que te comentaba entre autor y director, yo la soluciono al menos, o intento solucionarla, dándome tiempo y siendo implacable con mi trabajo de autor. O sea, no lo considero mío cuando estoy dirigiendo. Cuando estoy en el ensayo, yo no puedo tener apego. Ay, qué bonita esta frase. Ay, qué lo otro. Ay, esto que lo hice yo cuando lo hice, lo que lloré. Es igual. Ahora estoy aquí para construir un espectáculo para que se emocione el público. Entonces, lo que no suma, resta. Lo que no aporta, hay que quitarlo. Si el actor con una mirada te ha contado esto ya, fuera. No me puedo quedar, yo al menos no me quiero quedar en ese cariño que le coges a tu trabajo. Creo que yo me intento despegar lo más posible de ese tiempo que he dedicado a la escritura. Insisto, si hay un tema que ha provocado un debate en el ensayo, intento enfriarme para no tomar decisiones precipitadas. Y luego ya es un camino de intuición. Yo hay obras, ahora estoy trabajando con Histrión Teatro en un nuevo texto, en este caso una comedia, por favor, porque ya estábamos de drama un poco fritos, después de Arizona, Lorca y la isla era mucho llorar, y ahora es una comedia y yo verdaderamente he reescrito la mitad del espectáculo en base a ellos. En este caso Gemma Matarranz y Alejandro Vera. Ha habido tantas cosas que he visto en los ensayos, me he dado tanta cuenta de cómo no funcionaban ciertas cosas que lo estoy reescribiendo. Pues cada proceso es distinto. Cuanto más personal sea la historia que has escrito como autor, más complicado es tomar decisiones. Y aparte que no te coman la oreja, porque todo el mundo opina y está muy bien. Y yo me gusta mucho escuchar las opiniones, ¿no?
una vez las escucho, la segunda vez también, pero yo siempre les pido, no me lo digáis 3 veces ya, ni 4, porque eso no es opinión, es presión. Y al final lo que decidamos el director hacer tiene que ver más con la intuición muchas veces. No lo puedes explicar, no todo se puede analizar, al menos yo no puedo. ¿Por qué? Es que esta pausa aquí, yo necesito, me dice un actor, en este momento digo, sí, pero no la hagas. Ahora ensayando, tómate el tiempo que quieras. Tómatelo, un ensayo, 2, 3, pero luego quiero que sea así. No, ¿por qué? Pues porque así es la manera en que yo lo veo y en ese sentido sí que creo. De hecho, cuando he tenido alguna polémica con algún actor o actriz, es por una confrontación de puntos de vista sobre algo, ¿no? Y al final yo siempre les digo, bueno, o hacemos lo que tú quieres o hacemos lo que quiero yo. En cualquier caso es subjetivo, las dos opiniones. No sé si te contesté, Antonio, un poco a la pregunta. Sí, sí, mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti. Piti, ¿habías levantado la mano antes? Es que había un... Piti. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, el tema del dolor es una cosa que yo he aprendido hace poco y es que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y yo siempre pensé que el dolor y el sufrimiento era lo mismo, pero hace poco me he metido esa idea en la cabeza. No sé si va por ahí tu obra y no sé si yo no lo acabo de tener muy claro. Entiendo que sí, que un golpe es dolor, cualquier putada es dolor, pero regodearte en ello depende de ti. No sé si toca ese tema tú. Sí lo toca, pero ten en cuenta una cosa fundamental, que si tienes un hijo, yo te hablo de mi sobrino, por ejemplo, no es mi sobrino, es el sobrino de mi pareja, ¿no? Pero este niño, que es un hombre, tiene 18 años, es un ser maravilloso, pero que no puede estar solo ni un minuto del día. Es un hombre, porque ya es un hombre, con una discapacidad que le hace no controlar su cuerpo, vivir todo el rato. Ahora ya puede ir al colegio, está un poco mejor, pero durante muchos años él u otros niños o niñas con discapacidades profundas es muy difícil porque tú no te puedes alejar del sufrimiento. Generalmente cuando estuve trabajando y charlando aparte de con mi familia, que tienen a mi sobrino, con otras parejas o con otras madres, me comentaban que muchas veces en estas parejas se terminan rompiendo y generalmente es el hombre el que se va. A ver, esto es estadísticamente hablando, ¿no? Como que entre las madres al final con los hijos hay un vínculo tan fuerte que no puedes abandonar a tu hijo, no le abandonas, hay algo ahí que te lleva a cuidar de tu hijo y ese sufrimiento se convierte en dolor porque por otro lado tu vida también deja de existir, vives por y para otra persona y además sabes que lo más normal es que tu hijo te sobreviva. No es como cuando mi padre estaba enfermo con 88 años o mi madre, yo sabía que eso iba a terminar, me podía morir yo antes, pero por lo más normal es que ellos se marchasen antes. Cuando es tu hijo y tú sabes que eso siempre va a ser así, esa sensación de que has entrado en un lugar que no puedes respirar ya porque tu vida ya no es tu vida, es tu vida, no es lo que uno esperaba al tener un hijo. Que luego, insisto, puedes vivir esto como una bendición y puede ser lo mejor que te ha pasado y hay gente, cada uno lo vive distinto, ¿no? Pero yo quería llevar a mis personajes a ese lugar en que alguien no puede soportar más ese sufrimiento y dolor. Aquí sí que confluyen los dos, no pueden escapar. Puede escapar deseando que su hijo muera esa noche. Pero decir ya eso es tan fuerte. De hecho, hay espectadores que a veces en la función, cuando Gemma Matarrán dice quiero que mi hijo muera esta noche, alguna vez se ha levantado un espectador y se ha ido. Porque es una frase quizá muy dura de escuchar, muy difícil de empatizar, ¿no?, con alguien que dice eso. Pero yo quería mostrar esa realidad, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que realmente a veces del sufrimiento hay que huir lo más que podamos, siempre que podamos. Y cuando le plantamos cara, pues que le plantemos cara y a veces pueden pasar por nuestra mente ideas o situaciones que luego la educación te hace madurar, o la educación o lo social o la manera de relacionarnos, pero que tú puedes tener un instinto o unas ganas de que esto termine de una vez. No sé cómo lo ves tú. Sí, pero no sé pero ¿por qué sufrir? Como tú dices, puede ser una bendición tener a alguien retrasado o con problemas. Puede ser una bendición. Claro. Realmente ha cambiado tu vida
y pones lo que haya que poner para que eso sea positivo, entiendo yo, porque si no, pues sí, Claro, pero si mátalo, tío, mátalo, regálalo, tíralo, o... eso es el caso de cientos, miles de personas. Ada, el personaje de mi función, no lo puede soportar. Es que tú como autor eliges un personaje que se enfrenta a algo, igual que Hamlet no puede soportar. Es que si los personajes en teatro o en ficción ponemos a un personaje frente a algo, que es lo que peor le viene, que es lo que no puede soportar, tú ponemos problemas a alguien ante un reto mayor. Si es comedia, se soluciona de una manera, si es drama de otro, tragedia. Claro, a mí me interesaba colocar a alguien con un dilema moral gigantesco, gigantesco, el peor, desear la muerte de tu hijo y desearlo porque tú no lo puedes soportar más. O sea, es un dilema moral muy grande. Claro que la mayor parte, y mi cuñada y mi cuñado aman a su hijo, están con él y le adoran, pero eso no quita para que haya dolor. Ada, el personaje que interpreta a Gemma, no puede soportarlo más. Y aprovechando la circunstancia vital de que ha habido un accidente, no es que le desee la muerte a su hijo o que ella lo empuje por la ventana, es que ha sucedido algo que puede que se lo lleve. Y eso le hace entrar en esa duda moral de qué es lo que estoy sintiendo. ¿Lo puedo compartir con mi pareja? De hecho, lo comparte con su pareja y tiene lugar la segunda parte de la función. ¿Qué sucede cuando compartimos ciertas cosas que sentimos con alguien? Esa es la... Pero claro que sí, que puede ser una bendición un hijo de cualquier manera y en cualquier circunstancia. En la isla, no. Pero en la vida sí, claro. Claro. Muy Es que bien, en el gracias. escenario, no, a ti, muchas gracias. En teatro siempre estamos buscando, tú lo sabes, el rincón, eso que hablábamos, ¿no? De esa zona oscura. Sí que creo que me gusta mucho hacer comedia y hacer cualquier cosa, pero cuando entras en una zona oscura, quería entrar en una de las zonas más oscuras que se pueden tener, ¿no? Que son las sensaciones que Ada y que quizás su pareja, eso hay que descubrirlo, también puede que sienta. ¿Queréis comentar? ¿Queréis que comentemos algo más? Joaquín García. Hola, buenas, Hola, Joaquín, buenas, ¿qué Juan tal? Carlos. ¿Qué tal? Buenas, compañeros. Bueno, bueno, es interesante desde luego toda esta conversación respecto del dolor y el sufrimiento, lo opcional, lo que no es opcional y bien implantado, pero creo que independientemente de eso, el objetivo de este foro era distinto, ¿no? Hay una música por ahí de fondo. Sí, espera, que me anulo, espérate, que tengo aquí, espera, dame un segundo. Ahora, vale, ahora ya estamos bien. Bueno, yo quería intervenir un poco también porque, bueno, yo también me parece que aquí hay una gran mayoría que tenemos la doble condición de autores o dramaturgos y directores. En mi caso, como se dice en el pueblo, verruguero, es decir, sin mucho éxito y sin muchas aspiraciones. En mi caso a mí no me cuesta desvincularme emocionalmente del texto que yo mismo he escrito. Emocionalmente no me cuesta trabajo desvincularme. Es decir, como yo comento cuando hemos ensayado, cuando hemos hecho alguna función con los actores o con las personas que forman parte del proyecto, en el momento que el texto pasa a la compañía ya no es mío. Yo ocupo ahí una función, que es la función, en este caso de dirigir, pero claro, tú te cuesta desvincularte emocionalmente, o sea, emocionalmente me desvinculo, pero del texto me cuesta mucho trabajo desvincularme. Es decir, de las palabras. Veo gran dificultad en desvincularte de las palabras porque cuando tú escribes como autor una palabra y lo escribes casi siempre para ti, no para el público, o por lo menos eso es lo que me pasa a mí, te cuesta trabajo aislarte de esas palabras. Y esto, por cierto, a mí no me cuesta no tengo ningún trabajo, o sea, a mí no me cuesta ningún problema ni sufro en absoluto cuando se cambia el texto. Es decir, es más, mi experiencia hasta ahora me dice que cuando empezamos los ensayos, empezamos por la versión 1 y cuando terminamos hasta que no está la 8, aquello no está ni siquiera mínimamente cerrado. Y probablemente a partir de la 8, claro, estamos trabajando con unas compañías en las que, primero, no tienes capacidad de decidir qué gente es la que interviene. Es decir, la compañía es una compañía de teatro aficionado y ahí estamos los que estamos y en qué te ves de completar, en la mayoría de los casos, en qué te ves de completar el elenco. Y no sé, me he perdido. Bueno, lo que quiero decir es esto, que en el proceso creativo es lo más hermoso, es decir,
Yo siempre digo que el teatro es como una cultura. Es decir, la pintura, el texto, la literatura puede ser bella, puede ser bonita, pero en la cultura hay tres dimensiones, hay otro modelo creativo. El teatro crece desde el texto y se construye en vertical y a lo ancho. En tanto que nosotros como autores, hablo muy rápido. ¿No? Vale. En tanto que nosotros como autores, cuando estamos enfrentados con nuestro texto, pues estamos aquí solitos y estamos en dos dimensiones. Dice que está conectado, sí. La batería está abajo. Por eso Joaquín comentaba que realmente considero, cuando yo escribo, lo que me gusta es hacer teatro. Cuando haces teatro, entran también en danza contigo una serie de profesionales, por supuestísimo los actores, en primerísima línea, pero también pues luego la escenografía, que es un elemento tan contundente de expresión teatral, la música o espacio sonoro, como quieras llamarlo, la iluminación. Hay muchas voces que escuchar, ¿no? Es verdad que... Sí, es que el problema, perdona que te interrumpa, es que en mi caso, que me lo hago yo todo. Bueno, pero entonces, también trabajarás es muy... Es duro, sí, es duro, es decir, estar en una situación en la que prácticamente te lo haces todo. Cuando digo todo, me digo hasta construir la escenografía. Pues claro, yo os entiendo lo que sois capaces de... bueno, ya me gustaría tener la suerte de que alguien me llamara alguna vez para decir esto. Pero en fin, creo que no va a suceder y bueno, y lo asumo y lo tengo, claro. Pues no, pero que es muy fundamental, sobre todo en qué... para mí el asunto radical del proceso creativo está en qué, independientemente de las cuestiones mentales, emocionales y de trabajo y de esfuerzo que tú pongas, es en qué condiciones trabajas. Eso es fundamental. Si tú tienes para ensayar una pequeña habitación, pues no puedes aspirar a más. Si tienes para ensayar un pequeño escenario de un colegio que por suerte te lo han prestado, pues llegas hasta donde llegas. Pero claro, ensayar en un espacio donde luego vayas a hacer tu escena, pues claro, eso tiene que, para mí sería una experiencia acojonante, porque eso tiene que aportar una serie de cuestiones. Claro, es que yo creo maravillosas. Bueno, sí, que no quería realmente consultar ni preguntar, quería poner en este, y ahora, por supuesto, lo que tú digas está más que bien dicho, voy a poner en este ámbito de amigos a los que estamos aquí, cuál era mi experiencia y lo difícil que resulta para determinado tipo de compañías, como te digo, la amateur, y que además dentro de un amateurismo muy, muy fuerte, pues a mí me parece que casi lo más básico del proceso creativo es las condiciones en que puedes trabajar o que seas capaz de adaptar tu manera de pensar, tu modelo de comportamiento y tu sistema a esas condiciones en las que tienes y con eso seas capaz de sacar algo adelante. Bueno, es mi aportación. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Joaquín. Yo he trabajado en espectáculos cuya producción y cuyos medios han sido muy grandes. Yo también empecé, cuando empecé en Alcorcón, con compañías de teatro aficionado a trabajar y he pasado por todo eso, conozco. Claro. Y yo he trabajado en espectáculos y realmente algunos de los que más satisfacciones me han dado, por ejemplo, Las heridas del viento, cuando la dirigí hace unos años con Kitty Mamber y Dani Muriel, la escenografía eran 2 sillas de Ikea y 4 focos. Eso fue lo que tuvimos de escenografía. Empezamos a trabajar en el hall del Teatro Lara de Madrid. Claro, ¿con qué contaba yo? Contaba con 2 actores increíbles, Kitty Mamber y Dani Muriel, y con un texto, bueno, escrito por Juan Carlos Rubio, bueno, con un texto. Con eso pudimos empezar a caminar, pero el planteamiento económico de producción fue uno. Teníamos unas circunstancias, teníamos un camino que seguir. Yo creo que al final, en un proceso creativo, lo importante es lo que uno quiere contar, con qué elementos cuenta para contarlo. A mí me parece que lo que se hace en los grupos aficionados es maravilloso, porque con muy pocos recursos y mucho tiempo y muchas ganas y mucho cariño y mucho tirar de amigos y de todo, cualquier cosa, se hace teatro. Lo importante al final es hacer teatro y tener un público que pueda disfrutar de esa comedia, de ese drama, de lo que sea. Por supuesto que tener medios... Ahí hay otro problema. Independientemente de que uno sea capaz de conseguirlo o no, y esto es bastante descorazonador, algunas veces el público, cuando está viendo aquello, se cree que somos otro tipo de compañía
Y no somos nada que un grupo de pringados que ensayan 2 horas a la semana, porque no pueden ensayar más, y llegan hasta donde llegan. O sea, no le puedes pedir, ahí está, es decir, no le puedes pedir tú a una compañía, que oye, que la hay, y buenísimas, que trabajan muchísimo, pero que las condiciones de cada compañía o de cada grupo o de cada fórmula, pues son las que son. Y cuando tú pones aquello en el escenario después con tanto entusiasmo, claro, tampoco, en fin, la gente, por supuesto el público es libre de pensar y decir lo que quiera, pero que hay que aclarar muy mucho que somos lo que somos. Digo yo creo, Joaquín, que la gente lo sabe. Yo cuando, mira, en mi pueblo, Montilla, hay varios grupos aficionados, entre ellos la CEPA. Cada vez que la CEPA, que es un grupo aficionado, trabaja en el Teatro Garnelo de Montilla, yo no he visto aplausos más grandes ni teatro más lleno que cuando actúa el grupo de teatro aficionado, la CEPA, por ejemplo, porque lo hacen, por supuesto que tú vas y valoras las cosas. Hay otro caso que es el de Abeco. Perdona un momento, que estamos llegando a una hora, digamos, ya avanzada. Sí, vale. Ya me callo. No, Joaquín, que te entiendo perfectamente. Otra palabra y después me callo, sí. Es correcto lo que dices, perfecto. Bueno, corto micrófono. Bueno, ahora, Joaquín, gracias. Buenas noches a todos y a todas, guapas y guapos. Mandarina, tu turno. Pues muy buenas noches. Hola. Encantada, Juan Carlos. Igualmente. Bueno, primero que me parece un tema muy interesante que esté en el candelero cultural este tema y que como bien has dicho al principio, que se quedase abierto al juicio, ¿no?, del público, que no se cierre una obra y que todo el mundo señale a quién tiene la culpa o quién no. Me parece muy bonito poder tener eso en escena. Y bueno, yo no soy directora ni pretendo serlo, ni muchísimo menos, pero los procesos creativos me interesan un montón y me gustaría preguntarte, cuando has dicho antes los 35 ensayos como oficiales o algo así, de rigor, de rigor, ¿no? De rigor, eso, sí, más o menos. En total, ¿cuánto tiempo es? A ver, la cantidad de ensayos, hay un convenio de actores que marca la cantidad de ensayos, pueden ser más de 35, creo que pueden ser hasta 45 de hecho, o ya pueden ser más, es un gran musical, o lo puedes pactar tú, lógicamente. Yo te digo cuánto suelo ensayar, más o menos de media en las producciones. Lo normal con los actores es ensayar esos 35 días, más o menos 5 o 6 horas diarias de ensayos. Yo suelo ensayar de lunes a viernes para dejar descansar el fin de semana, excepto las últimas 2 semanas, en las cuales me gusta ensayar de lunes a sábado, como para que el sprint final ya vaya muy seguido al estreno. Desde luego, la última semana sería una semana dedicada a hacer ya las luces, o sea, pasar a tener la escenografía completa en un teatro donde puedas, lógicamente, hacer el diseño de iluminación con el iluminador y el espacio sonoro. Sí me gusta incluir a los técnicos en el local de ensayos para que ya sepan, técnico de sonido, las pistas que van o la gente que se... Depende también del volumen del espectáculo. Este verano estrené Anfitrión en Mérida, que es un espectáculo grande que lleva música, que lleva microfonía, que lleva baile. Ahí colaboraba con nosotros Julia Watt como compositor, Cheri Muraday con el cuerpo y muchísima gente más, Kurt Allen con la escenografía y Emilio y toda la gente que estaba ahí. Eso supone una coordinación mayor, ¿no? Y quizá algunos ensayos más, pero generalmente son 35. Yo siempre creo que es tiempo suficiente para un espectáculo. Además, yo suelo hacer espectáculos cortos. A mí me gustan las funciones que duran 1 hora y cuarto, 1 hora y 10. Anfitrión dura 1 hora 40, a mí me parece muy largo, pero entonces me da más tiempo a ensayar. O sea, la decisión de hacer espectáculos cortos se basa en dos razones, que como público prefiero un espectáculo corto y que como director tengo mucho más tiempo para ensayar. 25 ensayos de un espectáculo de 1 hora y 10 es como 70 ensayos de un espectáculo de 3 horas. Yeah. Y me rentabiliza más el tiempo, me gusta más, me siento más cómodo, puedo hacer más pases diarios cuando ensayo, puedo tener más tiempo de pensar. También a veces últimamente me gusta la posibilidad de arrancar ensayos 1 semana o 10 días y parar igual un par de semanas, sobre todo cuando el texto es mío,
que lo he escrito yo, me da tiempo como a retocar cosas, a que los actores... Yo levanto la función muy rápido. O sea, cuando voy al ensayo, voy con el cuaderno de dirección bastante preparado y suelo, a lo mejor, digo de media, eso es un poco estadística, no lo sé, pero a lo mejor en 10 ensayos, 8, 10, 12 ensayos, levantar toda la función. Y luego a lo mejor no está mal parar un poco para que los actores puedan estudiar el texto mejor o asimilar toda la información. Por ejemplo, tampoco cuando trabajo, yo no suelo hacer mucho trabajo de mesa. No me gusta el trabajo de mesa. No me gustaba cuando era actor y no me gusta como director. Me gusta empezar a levantar la función e ir comentando la función según la vamos levantando. O sea, que el trabajo de mesa se produzca cuando la escena está en pie y ahí aparezcan las razones, los motivos, el pasado del personaje, hablarlo ahí. Yo cuando era actor, estar una semana en la mesa hablando de propósitos y de intenciones y de historiales, a mí me caía encima como, ¡oh! ¿Y ahora qué hago? Es como no me daba ligereza. En cambio, yo me he acostumbrado al primer día de ensayos ya empezar, a empezar. Cronológicamente, siempre trabajo cronológicamente. Para mí es imprescindible, porque creo que todo lo que va surgiendo tiene que ver con el final. Por eso me gusta llegar al final muy pronto, para así poder modificar el principio. Tener tiempo en teatro, otra vez nombrando a Séneca, por lo que me gusta el teatro más es porque tenemos tiempo. Cuando he dirigido cine o cuando estás en televisión, es que no tienes tiempo de nada, es que todo va súper rápido, no puedes cambiar de decisión, no puedes, todo lleva un sistema de producción, todo cuesta mucho dinero, es muy complejo. En teatro creo que tenemos un factor clave, que es el tiempo. Poder reposar como autor o director, o las dos cosas, esta locura que casi todos conocéis, poder tener tiempo, ¿no? Y un poco ese es mi proceso de... ¿Has preguntado esto? ¿O me lo estoy Sí. inventando? No, hombre, no. Vale, pues muchas gracias. A ti. ¿Comentamos algo más o queréis que ya concluyamos? Aquí tenemos... Sí, decía que era el turno de Joaquín Lisón. Joaquín. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos, Hola, Joaquín. por compartir tu proceso. A vosotros. Te quería preguntar, ¿qué supuso técnicamente, sin tener que desvelar nada acerca de la función, qué supuso dramatúrgicamente ese salto del teatro dentro del teatro? Las actrices de pronto aparecen en la función. Para mí supuso una liberación, supuso una luz que de repente apareció. Claro, cuando yo se lo conté a ellas, se quedaron muertas. Además, se lo conté el primer día de ensayos. Ellas llegaron con el texto aprendido de lo que sucede en ese hospital, con los dos personajes de ficción, y se encontraron con un director que les dijo, bueno, a ver, me gustaría que contribuyeseis a mi texto teatral, a este espectáculo que haremos conjuntamente, abriendo esta puerta. Claro, al principio no sabía muy bien a qué me refería, ¿no? Yo dije, no os preocupéis, vamos a ir descubriéndolo juntos, vamos a ir viendo además en qué momentos de la función podemos abrir la puerta al ensayo. Yo, de hecho, cuando he publicado el libro, que está publicado en Ediciones Antígona, yo generalmente pido que me hagan un prólogo algún amigo, algún profesional, alguien que hable un poco del texto, ¿no? En este caso, el prólogo lo quería escribir yo, porque quería explicar el proceso que he seguido y también quería, como autor, dar la libertad a cualquier director que interprete mi texto, que lo coja y lo dirija, para poder abrir el mundo de las actrices donde él o ellas juntos decidan. Yo al final del libro hay un anexo donde vienen los momentos de mi texto en los cuales se corta para pasar a la realidad de ellas como actrices, pero creo que eso es lo que sucedió en este montaje de Histrión Teatro con Gemma y con Marta. Seguramente si yo lo dirijo más adelante o si lo dirige alguien en cualquier lugar, me encantaría que a lo mejor no incluya ningún quiebro a la realidad o lo incluya en otros momentos o esté vivo para que lo modifique. Antes Joaquín, el otro Joaquín, hablaba del valor de las palabras. Evidentemente cuando escribes algo, sobre todo cuando un texto tiene o intentas que tenga cierta poética o mucha poética, depende, tú has valorado cada palabra mucho rato, has estado buscando cuál era el mejor verbo, qué podías quitar, qué podías sumar, qué podías... Es un proceso de depuración en el cual el lenguaje también salta al primer término, toma un valor enorme, ¿no? Entonces, ahí también el actor llega y a veces, bueno, a veces no, lógicamente propone, le cuesta más trabajo, le cuesta menos, tiene ideas. Es también difícil ahí hacer a veces de filtro.
porque tú tienes una trayectoria en la cual igual no cabe cierta manera de hablar o no cabe este tipo, o sea, ahí todo ese proceso es, claro, es que es un proceso muy subjetivo, es que lo que hacemos todos, el proceso creativo es un proceso subjetivo, absolutamente. Podemos hablar de experiencias personales, pero creo que al final no hay ninguna regla, no hay orden. Trabajamos con el caos de cada uno y seguramente al final los creadores, los genios son aquellos que rompen la norma y que al final crean cosas que se escapan a cualquier análisis. Yo así es como lo veo. Espectáculos que me han conmovido profundamente no los puedo entender a veces desde una lógica, pero han conectado conmigo. No sé si te he contestado, Joaquín, un poco a lo que decías. Sí, sí, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Pues tenemos aquí... Bueno, Erika. Bueno, pues yo voy a ser muy breve, ¿eh? En primer lugar, gracias a todos por organizar esto. Gracias, Juan Carlos. Y bueno, si me apasionas como director, yo hablo desde el lado de la actriz y ya has ido contestando ya sin quererlo. Así que si me quieres contestar muy breve, ¿de qué manera dejabas hueco a las actrices o actores en el proceso creativo y cómo trabajabas con ellos en tiempos, en maneras, etcétera? Pero bueno, has ido contestando un poquito. Yo intento... No es que depende del actor y la actriz. O sea, yo creo que depende del mundo también que traen al ensayo. Claro que el actor es un creador, por supuesto que es un creador, pero también es un intérprete. El que interpreta, yo creo que el término intérprete es un término gigantesco. No creo que sea un término despectivo. Es verdad que hay actores que a veces pueden pensar que, bueno, me usas como una marioneta en tus manos. A mí me parece lo más difícil del mundo actuar. Yo que he sido actor y ya dejé de serlo, creo que no hay nada más difícil que actuar. De verdad, estar delante del público en ese momento, salir ahí y convencerles de que tú no eres tú, eres un señor, una señora que está ahí contándoles cualquier cosa y lo consiguen. Es que eso es magia. Eso es dificilísimo. Ahora, los actores no os veis. No os veis. Yo cuando comienzo a ensayar les digo, por favor, os arrancáis los ojos y me los dais. Os pido ese acto de gore absoluto de generosidad, porque sobre todo si soy el autor y el director, tengo un punto de vista que por supuesto puede estar equivocado, pero es que esto no es una cooperativa. En ese sentido, por supuesto que el actor de repente hace algo, sucede, te comenta el texto, te aporta cosas, por supuesto, y tú lo aceptas y generalmente son grandísimas ideas. Pero en ese sentido creo que si un texto ya está escrito y tú llegas además a un ensayo con una escenografía planteada, con un espacio sonoro que ya estás trabajando en él, con unos figurines en marcha, el actor se tiene que sumar a esa iniciativa, trabajar a favor de esa iniciativa y desarrollar, yo creo, toda su creatividad inmensa a favor de esa bala que ya se ha disparado. Ahora, cuando me han dicho, bueno, es que la bala, es que ya dices, bueno, es que este no es el tono de la función. Y el tono de la función lo decidió el autor y luego lo decidió el director. A veces surgen esos pequeños, pero vamos, generalmente yo no tengo ese problema. Compro todo lo que el actor me da y es buenísimo cuando son buenos actores, como siempre dirijo, la verdad, que son fantásticos y fantásticas, y también aceptan que cuando les digo que no, bueno, aceptan, algunos no, pero bueno, generalmente. Y luego además siempre cuando llevan 20 bolos hacen lo que les da la gana, con lo cual asunto terminado. Qué bien, qué maravilla. Yo creo además que es más fácil dejarte llevar. Yo por mi experiencia digo, yo prefiero que me dirijan, me quitan una tarea de encima, de una tarea que ya han hecho toda esa gente. Entiendo, Erika, que a veces es muy difícil, si no conoces a un director, aunque le conozcas, es muy frágil ser actor, ser actriz, y entonces os enfrentáis a un abismo en el cual os entran los miedos, estaré bien, estaré mal. Llega cualquiera llega y os dice, oye, he visto la escena y aquí estás muy gritón, o estás muy tal, o aquí estás muy falso. Y la opinión de cualquiera que llegó un día se queda clavado, pero como nos pasa a los seres humanos, el actor es un ser humano. Entonces, a ti te comenta alguien una cosa mala y prevalece sobre las 100 buenas que te han dicho, porque somos seres muy sensibles al juicio y a la crítica, y el actor ya multiplicado por 200.000. Y ahí siempre está esa relación, pero yo adoro a los actores, me parecen el centro del teatro, el centro de mi universo, y yo
todo lo que pueda hacer siempre será para que brillen y para yo intentar desaparecer como autor y como director, que realmente ellos sean el único vehículo posible. Las palabras son... Ellos poseen las palabras y poseen las acciones. Yo no existo. Ojalá que de mí no hablen. Ojalá que sea que lo que ha sucedido ahí parece que no es trabajo de todo un equipo. Sucede en ese momento ahí, porque sí. Muchas gracias, se A ven ti. tus obras. Que quiero Muchas hablar gracias. Estela, por Dios. Estela, que estás aquí, que no te dejamos hablar. Bueno, ¿Me toca o no? No. Sí, yo tengo aquí ahora el turno de Beatriz. ¿Sí? Bueno, Estela, ¿Sí? luego vamos contigo. Hola, Beatriz. Bueno, yo creo que si Estela va a hablar mientras Beatriz sea clara o no. Estela. No sé si que... no. Pues mira, pasamos a Estela un momentito, si quieres. Sí, Estela. ¿Hola? Estela, vale, hola, sí. Hola, Estela. ¿Hablo o no? ¿No sé? Sí. Hola, bueno, habla tú, que no me aclaraba. Habla tú y luego hablo yo. Venga, va. Vale. Hablamos los tres, que no pasa nada, que podemos hablar los tres. Muchas gracias. Bueno, voy rápido para no quitar tiempo. Hablando del proceso creativo del texto, no sé, me da la impresión que, bueno, pues, según bien has explicado, hay una parte de creación del texto y luego ya cuando incorporas a todo el elenco y la parte de dirección. Me ha parecido como que estaba como muy separado, cuando a priori se supone que es una petición que has comentado que era como un trabajo de desarrollo con la compañía. No sé, el tema está en el proceso de texto. Nunca usas a los actores para crear... No. Es que no sé cómo hacerlo. Me encantaría, me encantaría poder llegar a un ensayo con un tema y decir, venga, vamos a tomar notas, pero seguramente me gustaría todo tanto, compraría todo. No lo sé, no suelo trabajar así, no suelo. Sí que es verdad que las circunstancias, en este caso de Histrión Teatro, ellas querían una pieza con un compromiso social, tenían que ser 2 actores, 3 ya era mucho, porque es verdad que hoy en día están como están las giras y los problemas. Tenía que entrar la escenografía en una furgoneta. O sea, hay una serie de componentes que todos tenemos a la hora de trabajar y circunstancias. A veces las producciones son de un tipo o son de otra, pero es que yo estoy feliz con trabajar con esas circunstancias porque cuento con el talento desmesurado de Gemma Matarrán, de Marta Mejías, la iluminación que ha hecho Toma Tierra, el espacio escénico que hicimos Álvaro y yo. Todo al final confluye. Sí que hay unas coordenadas con las que yo trabajo, pero yo escribí el texto de La Isla y cuando lo terminé se lo di a leer. Sí. En este caso a Gemma como actriz y productora y a Nines como productora y distribuidora. Ellas lo leyeron y generalmente cuando leen mis textos, gente que ya me ha visto trabajar, los leen, pero siempre me terminan diciendo, bueno, yo sé que esto tú lo vas a hacer bien. O sea, que es un halago porque consideran que si hay algo que no han comprendido o que no les ha gustado, porque hay cosas que no les han gustado, que luego ya de alguna manera se va a arreglar, ¿no? Eso es un acto de fe grande. Yo he intentado siempre arreglarlo. Ahí sí que entran todo lo que la gente te puede opinar, la gente que compone el equipo creativo del espectáculo. Así que, pero vamos, yo, como decía antes, llego con unas coordenadas claras y el texto es del autor. A mí me gusta, no lo paso muy mal, o sea, escribiendo en casa solo porque la concentración es muy difícil. La dedicación. Al final lo otro, pues efectivamente, al final son herramientas que te dan diferentes formas de trabajar. Claro, pero yo como autor... Dicho que era como muy grupal, pero luego he visto que tú trabajas el texto y luego ya sí que empiezas con el proceso creativo. Te digo, por ejemplo, ahora con El Mueble, esta última comedia que hemos hecho, el texto lo escribimos Yolanda García Serrano y yo hace años. Ahora ellos, pobrecitos míos, porque Alejandro Vera y Gemma Matarrán se aprendieron el texto tal cual estaba escrito y desde que hemos empezado a ensayar empecé a cambiar cosas, porque sí que es verdad que al ser una comedia, aportar... Creo que en una comedia hay un tipo de propuestas en que quizá te abres más, lógicamente, a lo que puede suceder ahí, rescatando más cosas. Y hay otros proyectos más personales en los cuales el lenguaje, la manera de hablar de los personajes, es más difícil que surjan cosas en los ensayos, ¿no?
Gracias. A ti. Bueno, yo tengo aquí 2 turnos todavía. No sé si hay alguien más que yo no haya visto, Beatriz y Joaquín. Estamos prácticamente en el tiempo límite. Muy bien, pues Entonces, ya terminamos. procurar ser breves, de manera que, digamos, aunque lo alarguemos un poco, que no nos vayamos demasiado y si alguien tiene algo más que decir, que le demos ocasión. ¿Vale, Bea? Sí, yo seré muy breve porque ya prácticamente se ha hablado. Quería darte las gracias, Juan Carlos, y agradecerte porque he disfrutado mucho, aunque ya sabía un poco por dónde iba tu texto, entonces no sabía cómo me iba a enfrentar a él mañana. Tengo la suerte de poder asistir mañana al teatro, entonces... Muchas gracias, espero que te guste. Sí, bueno, espero que te guste o que te disguste o que te toque. Espero ya que te veremos. toque. Si de alguna manera te puedo comentar, te comentaré. Entonces, sí, genial. Decir que me parece un hallazgo, me parece muy interesante la forma de aligerar un tema tan tremendo, tan duro y tan real, y como mujer como que se me removía todo. Entonces bueno, simplemente era un poco compartir esa reflexión y qué hada te tocaría, porque realmente tú como director seguro que, como has dicho, te resultaba realmente difícil afrontar la dirección de ese texto tan valiente, nada más. Por ser un poquito breve. Pues muchas gracias, Beatriz. Lo que pasa es que lo malo de hablar de una cosa 1 hora y media es que luego uno llega al teatro como, bueno, esto va a ser Ciudadano Kane. Yo creo que las expectativas hay que dejarlas en la puerta con el gel hidroalcohólico, dejar toda esta charla y quienes lo vayáis a ver, que vayáis vírgenes, porque esto intentaré. Sí, a ver si soy capaz de colocarme bien. Sí. Muchas gracias. Digo, Juan Carlos, que en el caso de la isla, no, eso que tú dices no ocurre. No hay que dejar las expectativas porque el nivel es muy alto. Entonces va a haber una buena... Es que él ya lo ha visto. Pues por aquellos que se atrevan, pues muchas gracias. Pero es verdad que el espectador, cuanto menos sepa, mejor, porque si no, ya vas como... Van a sufrir, pero vale, lo van a disfrutar. Sí, pero a veces cuando te dicen, bueno, vete a ver esto, que vas a llorar, que vas a reír, y luego lo te sientas y dices, bueno, no está mal, pero tampoco es para tanto. Pues por eso creo que es mejor ir, al teatro con ganas, como hay que ir al teatro, pero sin mucha información previa. Pero le paso a Joaquín. Sí. Joaquín García. Joaquín. Voy a contribuir a ser enormemente breve. Bueno, primero que lamento no poder ir mañana, intentaré verlo por streaming. Independientemente de eso, sí quiero agradecerte fundamentalmente a los organizadores y a ti en particular, Juan Carlos, por una frase que me la voy a aplicar como un mantra a partir de ahora. Una frase de todas las que has dicho a mí ha sido la más iluminadora, por decirlo de alguna manera. Cuando empiece a ensayar de nuevo, les voy a decir a la gente que esté trabajando conmigo, por favor, os arranquéis los ojos y me los dais. Y si no estáis en estas condiciones, no trabajo. O sea, lo tengo claro, o sea, por favor. O sea, eso es iluminador. Para mí ha sido lo más grande que he descubierto esta noche. Sí, pero no siempre te lo agradezco. Luego no se consigue. Luego no se consigue. Pero te agradezco profundamente esa frase porque para mí... Bueno, me la he escrito matízales que es una figura, que es una metáfora. Sí, o sea, es metafórico. Que se pongan ahí directamente. Y eso nada más, con esto quería terminar agradeciendo esa frase porque para mí es de lo mejor que he escuchado desde hace mucho tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Por resumirte, Joaquín, yo creo que al final yo he sido actor. El juicio y el prejuicio es lo que más daño nos hace, porque dejamos de ser para figurar, para complacer. Y creo que un actor lo que tiene que hacer es abandonarse, porque hay público que le va a gustar, público que no, te van a decir que sí, te van a decir que no. Es una aventura que tomas con alguien y si realmente puede que no repitas más con ese director, dice, mira, no me gusta cómo trabajas, pero ya que estás embarcado en algo, es mejor en un trampolín tirarse al agua. Hay que tirarse al agua, porque si no te quedas ahí, que no, y al final es un mojón, perdona la palabra. Yo creo que ya que estás ahí en el trampolín, hay que tirar. Y si te tiras, hay una persona que va a estar ahí delante, ¿quién te va a decir las cosas? No esta sensación de, ya hago yo lo que yo quiero, que yo sé lo que tengo que hacer. Por eso hay muchos actores y actrices que siempre hacen lo mismo. Porque es que siempre hacen lo mismo, porque no son capaces de decir, ok, hasta aquí voy a confiar en esta persona. A lo mejor no me ha gustado, no confío más, pero creo que está bien arrancarse un poquito los ojos. Es genial, quería terminar diciéndoos que de nuevo os agradezco muchísimo a los que habéis hablado, a los que no habéis estado escuchando. Gracias por haber compartido conmigo esta hora y media.
a los que podáis ver la isla, yo encantado si me queréis, yo en mi Instagram o por mi página web y en mi correo me contáis las impresiones, será un placer. Y de nuevo dar las gracias a Molina de Segura y a vosotros, José y Juan Francisco, por tener la isla allí, por apostar estos momentos tan difíciles, por mantener la programación. Os lo agradecemos de corazón y nada, que espero que pronto podamos compartir otra charla en vivo. En vivo, ojalá que sí, si no será a través de nuestros ordenadores, pero ojalá que pueda ser en vivo. Intentaremos que sea en vivo. Muy bien. ¿Alguien tiene algún detalle que decir o le paso ya la palabra a Juan Francisco para que cierre la sesión? Bien. Juan Francisco, señor Saurín, Desactiva micro. Activa micro. Ahora sí que ha desactivado. Bueno, solamente daros las gracias a Juan Carlos, que desde el principio, por haber compartido eso, y a vosotros por estar aquí. Os tengo que decir que creo que quedan un par de entradas para poder ver mañana el espectáculo en directo. Si queréis gestionarlas, pues tiene que ser ya. Y si no tenéis la oportunidad de verlo en streaming, que no es lo mismo, pero bueno, que aún así más vale verlo en streaming por lo menos. Nada, lo dicho, muchas gracias y nos seguimos viendo en los teatros. Hasta pronto. Adiós a todos. Gracias, hasta pronto, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Adiós. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.